Buenas noches con todos, bienvenidos a este live de Conta y Negocios, un live más que hemos hecho acá. Vamos a hablar el día de hoy del cierre fiscal porque es una de las cosas que nos preguntaron en el grupo, una de las cosas más pedidas probablemente en el grupo. ¿Cómo hago el cierre fiscal, Inge? Porque la cosa es que no entiendo y qué tengo que hacer y qué tengo que tomar en cuenta. Lo que pasa es que no es muy complejo, obviamente si ya eres contador ya no se te va a hacer muy difícil hacer un cierre fiscal porque ya tienes todos los conocimientos previos para hacerlo. Ya, lo que sí te toca estar viendo los cambios o las actualizaciones que tenga la ley de régimen tributario interno. Obviamente en este live no va a haber mucha, es probable que no haya mucha gente a menos que ustedes les den 10,000 likes a esta pantalla. Entonces, lo que más importa en el cierre fiscal es saber si un ingreso es exento o es gravado y si es que un gasto es deducible o no deducible. Eso es lo que más importa en realidad en un cierre fiscal. No es tanto el hecho de la complejidad. Claro, hay a veces que se aplica una tasa, hay a veces que se aplica otra tasa, dependiendo de si son microempresas, dependiendo de si presentaron o no presentaron el anexo ReveFix y todo ese tipo de cuestiones. Pero normalmente lo común o lo más difícil no es aplicar la tasa, sino saber qué ingresos y gastos, qué ingresos son grabados y cuáles son exentos y cuáles son deducibles y cuáles son no deducibles. Entonces vamos a empezar hablando de la ley de régimen tributario interno. Y a ver, les toca a ustedes. ¿Qué artículos debería haber yo analizar para uno que se acuerden, para hacer correctamente el cierre fiscal? Vamos viendo sus respuestas, pueden escribir en el chat. Gracias a los niferos que siempre están conectados. Ya saben que esos niferos nos apoyan incondicionalmente. ¿Qué artículos tendrían que ver en la ley de régimen tributario interno? De pronto alguien no sabe de memoria. Ya no dije que reciten todo el artículo, no. Solo qué artículo es que tienen que revisar en la ley de régimen tributario interno para eh, hacer correctamente el cierre fiscal. ¡Nadie! Vamos a ver quién está conectado acá. Un saludo a ver, déjenme ver. A verles quiénes están conectados. No, no me sale, no me deja. Los niferos, Verónica Chassi, ¿qué tal? Andruca, Tati, Tiffany, Patty, Days, Conta, Catherine, AW. ¿Cuál creen? Aquí les tengo una lista de los, primero veamos los ingresos. El artículo 8 de la ley de régimen tributario interno nos habla de los ingresos de fuente ecuatoriana. O sea, nos habla de todo lo que sería un ingreso considerando el impuesto a la renta. Y el artículo 9, ojo, porque el artículo 8 de la ley de régimen tributario interno me dice, todos estos se consideran ingresos que son grabados en Ecuador. Claro, pueden pertenecer a diferentes regímenes y claro, eso es una cuestión un poco más avanzada. Pero me da el artículo 8 de la ley de régimen tributario interno todos los ingresos que se consideran de fuente ecuatoriana. Vamos a verles así de forma poco más rápida. Ya, artículo 8. Tal vez por ahí haya un ligero cambio, han entrado nuevos artículos. Eso sí, no puedo decirles que no. Han entrado nuevos artículos, a veces les ponen 8, 8.1, 8.2. Y ya saben, darle a triple like a esa pantalla, unos 10,000 likes a esa pantalla para que más personas se puedan unir a esta transmisión. Entonces, dice, se consideran de fuente ecuatoriana los siguientes ingresos.
Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras de servicios y otras de carácter económico realizado en territorio ecuatoriano, salvo los percibidos por personas naturales no residentes en el país por servicios ocasionales prestados en el Ecuador. Los no residentes solo cuando tengan servicios ocasionales no se grabaría, ¿no? Cuando su remuneración u honorarios son pagados por sociedades extranjeras y forman parte de los ingresos percibidos por esta, sujetos a retención en la fuente o exentos, o cuando han sido pagados en el exterior por dichas sociedades extranjeras sin cargo al gasto de sociedades constituidas, domiciliadas o con establecimiento permanente en Ecuador. Se entenderá por servicios ocasionales cuando la permanencia en el país sea inferior a 6 meses consecutivos o no en un mismo año calendario. ¡Inca en español, por favor! En general, todos los ingresos que perciban, ¿no? Los ecuatorianos, o sea, todas las personas que trabajan aquí normalmente en Ecuador tienen ingresos grabados. Todos, todos. Que no lleguen a veces a la base las personas naturales no quiere decir que no sean grabados, son grabados los ingresos. Salvo las personas que no sean residentes, pero solo cuando les hayan hecho retenciones o cuando no tengan una permanencia, no sean residentes, ¿no? ¿Y qué se entiende por servicios ocasionales? Lo que dice acá, cuando la permanencia en el país sea inferior a 6 meses consecutivos. Lógicamente no voy a poder detallar uno por uno porque miren que aquí están varias cosas, o sea, se ven todo lo que sería grabado, ¿no? Viéndolo así de forma rápida. Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades desarrolladas en el exterior provenientes de personas naturales, sociedades extranjeras con domicilio en el Ecuador o de entidades y organismos del sector público ecuatoriano. Por ejemplo, las personas que venden o que monetizan a través de estas plataformas, TikTok, YouTube y todo eso, ¿no es cierto? Y prestan servicios en el exterior, también son rentas grabadas. Las utilidades provenientes de enajenación de bienes muebles o inmuebles ubicados en el país. Fíjate, y ahí viene otra parte, ¿no? A veces me preguntan, ¿y los inmuebles graban? ¿Se paga o no se paga impuesto a la renta por esos inmuebles? Sí, la utilidad sí se paga, pero hay también algunas exenciones. Las utilidades que perciban las sociedades domiciliadas o no en Ecuador y las personas naturales o extranjeras residentes en el país provenientes de la enajenación directa o indirecta de acciones, participaciones, otros derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades domiciliadas o establecimientos permanentes en el Ecuador. Entonces, las utilidades también que les pagan a las personas naturales y a las sociedades también son ingresos grabados. Beneficios, regalías, derechos de autor. Y bueno, obvio aquí quiero tratar más bien de hacerle un poquito más práctico ya. Tendrían que leer toda esta parte. ¿Por qué? Ya quedamos que los ingresos de fuente ecuatoriana están en el artículo 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno. La mayoría son grabados, más bien a veces son los exentos los que yo tengo que saber. ¿A qué se refiere con exentos? ¿No es cierto? Nos referimos a los ingresos que no pagan impuesto a la renta, ¿ya? Y por los que yo tengo que hacer ajuste, porque acordémonos que ahorita estamos en la idea de hacer un cierre fiscal, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo que hacer un ajuste, yo si tengo $5,000 de ingresos grabados y 2,000 de ingresos exentos, no voy a poder sumarles, ¿no es cierto? No van a sacar $7,000 y eso se va a considerar como base imponible. Más bien, de esos tengo que hacer ajustes. Vamos a ver ahora, igual, vamos viendo un poquito de los artículos y les indico las exenciones, las deducciones y los artículos que se muestran en la Ley de Régimen Tributario Interno. Y después tenemos que ver los que se muestran en el reglamento. Probablemente por eso es lo complejo de un cierre fiscal, porque no es como las declaraciones de personas naturales, ya hablamos de empresas, ¿no es cierto? Y tenemos que leer bastantes artículos para saber si son ingresos grabados o exentos. Y obviamente mientras más grande sea la empresa, pues más diversidad
tanto en ingresos, en gastos, deducibles, no deducibles, grabados o exentos tendremos. ¿Sí o no? Vamos a ver qué nos dicen en el chat. Les estoy viendo. Le 10,000 likes a esa pantalla para que más personas se puedan unir a esta transmisión. Si estamos o no estamos. ¿Se entendió o no se entendió? Estamos calentando recién. Que sí es complejo este tema. Mireya dice, sí, chévere, Mireya, gracias. Exenciones, dice. Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta están exonerados los siguientes ingresos. Los dividendos y utilidades calculados después del pago del impuesto a la renta, distribuidos por sociedades residentes nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador a favor de otras sociedades nacionales, o sea, los dividendos que se repartan a otras empresas. La capitalización de utilidades no será considerada como distribución de dividendos, inclusive en los casos en que dicha capitalización se genere por efecto de la reinversión de utilidades en términos definidos en el artículo 37 de esta ley. Y normalmente lo que tendría que hacer yo es irme al artículo 37 y así ir punto por punto, revisando uno por uno los artículos de este numeral, ¿no? Dice, también estarán exentos del impuesto a la renta, las utilidades, rendimientos o beneficios, sociedades, fondos y fideicomisos de titularización en el Ecuador o cualquier otro vehículo similar cuya actividad económica sea exclusivamente la inversión y administración de activos inmuebles. Los fideicomisos, ¿no? Cuando se hace un... Dejémosle por ahora ahí porque sí es un poco más complejo ese tema, ¿ya? Saltemos lo de los fideicomisos. Me tocaría explicarles a fondo. Está en nuestro curso de formularios básicos lo de los fideicomisos. Vamos a ver, dice, aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales. Miren, el 5, ¿qué me dice? Los de instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas, definidas como tales en el reglamento, siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la parte en que se invierta directamente en ellos. Es decir, que no todas las instituciones sin fines de lucro pueden tomarse, ¿no es cierto? Todos esos, no pueden poner todos sus ingresos, no necesariamente pueden ser exentos. ¿Por qué? Porque me dice aquí específicamente cuando se destine a esas actividades con fines de sin fines de lucro, a esa misma actividad. Si yo me dedico a otra actividad o si estoy tomando esos ingresos para hacer otro tipo de actividades, entonces en ese caso ya no sería un ingreso exento, ya sería un ingreso gravado. Miren, aquí también habla de personas, lo complejo también de este artículo es que aquí también habla de personas naturales. Por ejemplo, los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro a la vista pagados por entidades del sistema financiero del país. Entonces, cuando una persona natural mete dinero en cuentas de ahorro, también está exento. Miren acá el 8. El 8. Bueno, los que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por toda clase de prestaciones que otorga esta entidad, las pensiones jubilares y los que perciban los miembros de la fuerza pública del ISFA y del ISPOL y las pensionistas del Estado. Los percibidos por los institutos de educación superior estatales amparados por la Ley de Educación Superior. Si ven, los institutos de educación superior tienen ingresos exentos. Entonces yo tengo que leer cuáles son ingresos grabados y cuáles son ingresos exentos. Y le das de ahí todo, porque hay bastante todavía, o sea, todavía no se acaba. Ahora, la parte de los ingresos es un poco más sencilla. ¿Por qué? Porque los ingresos, déjenme ver si estoy grabando para subirles después. Que no se me abre esto. Me abrió. Sí está. La parte de los ingresos es un poco más sencilla hasta de cierta forma, porque a veces las empresas no tienen una diversidad de ingresos, sino más bien tienen una sola línea, un solo giro de negocios. Entonces es un poco más sencillo los ingresos.
Los gastos se hacen un poco más complejos porque ahí sí tienen diversos rubros en los gastos. ¿Y dónde veo lo de los gastos? ¿Dónde veo si son deducibles, si no son deducibles? Para los gastos, yo tengo que irme al artículo 10. Ven, aquí hay 17, 18 es del anterior. Artículo 9.1. Aquí en realidad, si ustedes se ponen a leer, aprenden bastante viendo todos estos artículos. Dice depuración de los ingresos. Y aquí entra una de las cosas que nos suelen preguntar bastante. Inge, me compré un dinosaurio. ¿Es deducible o no es deducible? Entonces tengo que ver aquí en realidad. Ya, todo esto tengo que ver aquí, en la parte de deducciones. ¿Puedo ponerle o no puedo ponerle? Dice deducciones. En general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este impuesto, se deducirán los gastos de inversiones que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no están exentos, o sea, ingresos grabados. Es decir, que cualquier tipo de ingreso, cualquier tipo de gasto que tenga el propósito de aumentar mis ingresos, que esté directamente relacionado con mis ingresos, es deducible. Sí, es importante esa parte. Cualquier eh, gasto que tenga relación para aumentar mis ingresos es deducible. En particular, se aplicarán las siguientes deducciones: los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentran debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos en el reglamento correspondiente. De hecho, hace unos días nos preguntó alguien: Inge, ¿y si tengo una factura del exterior, puedo ponerla en la contabilidad? De poder ponerle, puedes ponerle en la contabilidad, pero no es deducible. Si ven, aquí dice clarito: los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. Si no está, si no tienes un comprobante de venta válido en el Ecuador, entonces no puedes hacerte deducible ese valor. ¿Ya? Así, es que sí es sencillo, pero hay que leerle. Entonces, por eso es que a veces nos preguntan como, ¿qué es deducible o no es deducible? Aquí está. Está en la ley de régimen tributario interno. Y claro, uno no se sabe de memoria todos los artículos, ¿no es cierto? No te sabes del artículo 10 hasta el numeral 50, creo que hay, no, no te sabes, normalmente tienes que verlo. Pero la regla básica es que si está en comprobantes de venta autorizados y si es que se relaciona con el ingreso con los ingresos o tiene la intención de generar ingresos grabados, tú puedes hacerlo deducible. Vamos, la segunda. Los intereses de deuda contraídos con motivo del giro del negocio. O sea, si saco un préstamo, los intereses también son deducibles, así como los gastos efectuados en la constitución, renovación o cancelación de estas, que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos en el reglamento correspondiente. Para bancos, compañías aseguradoras y entidades del sector financiero de la economía popular y solidaria, no serán deducibles los intereses en la parte que exceda la tasa que sea definida mediante resolución por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Pero ojo, eso es en exclusivo para las entidades del sector financiero de la economía popular y solidaria, o sea, para las cooperativas de ahorro y crédito normalmente. Y aquí me habla un poco más, porque sí hay un poco más con respecto a los intereses de las instituciones que están en el régimen de la economía popular y solidaria. Sigo bajando. Los impuestos, tasas y contribuciones, aportes al sistema de seguridad social obligatorio que soportare la actividad generadora del ingreso. O sea, también son deducibles, ojo, ¿no? Los impuestos, las tasas y las contribuciones, también los aportes que se hagan al IES, ya, al Seguro Social Obligatorio, con exclusión de los intereses y multas que deba cancelar el sujeto pasivo obligado por el retraso en el pago de tales obligaciones.
También a veces quieren poner como deducible el gasto de los intereses y las multas. Eso no se puede deducir. No podrá deducirse ni el propio impuesto a la renta. Obvio, no puedo deducirse el impuesto a la renta del impuesto a la renta, ¿no? Tengo que sacar la base grabada. Ni los gravámenes que se hayan integrado al costo de los bienes y activos, ni los impuestos que el contribuyente pueda trasladar o obtener por ellos crédito tributario, ni las sanciones establecidas por ley. El IVA, por ejemplo, no es deducible de impuesto a la renta, salvo en ciertos casos. Las primas de seguros, las pérdidas comprobadas por casos fortuitos, los gastos de viaje, estadía necesarios. Y miren, aquí también hay otra cuestión, ¿no? Ya me empieza a dar ciertas reglas también. Ya no es como que yo puedo deducirme todos los gastos de viaje. Ah, no, yo sí, es que viajé bastante y por eso puedo deducirme, no. Dice, los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación del ingreso que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente, no podrán exceder el 3% del ingreso grabado del ejercicio y, en el caso de sociedades nuevas, la deducción será aplicada por la totalidad de estos gastos durante los 2 primeros años de operaciones. Aquí empieza la chamba del contador, porque no todo, o sea, hay cosas que sí se pueden deducir, pero igual y tienen límites. Este es uno de esos límites. Por ejemplo, los gastos de viaje o estadía pueden deducirse, pero solo hasta el máximo del 3% de los ingresos grabados. Sí, si yo tuviera gastos de viaje, aquí tengo un estado de resultados. Sí, supongamos que la venta de bienes es 90,000. Si yo tuviera gastos de viaje aquí, máximo el 3%, o sea, máximo $2,700 podría deducirme con los como gasto de viaje. ¿Qué pasaría con el resto? ¿Qué pasaría con el resto si yo me gasté 3,000, supongamos, en gastos de viaje? ¿Ya? Gastos de viaje, gastos de viaje, totales, ¿no? 3,000. Deducible es 2,700. ¿Qué pasaría con el resto de los gastos de viaje? ¿Qué creen? Porque, claro, gastos de viaje son total, me he gastado 3,000, pero el SRI me dice deducible son 2,700. ¿Qué pasa con la diferencia? Con unos $300. ¿Qué creen? A ver, ¿quiénes están conectados? Pilas. Vamos a darle unos 10,000 likes a esa pantalla hasta que se animen a contestar. Dejen de andar tímidos. ¿Qué pasaría con el resto? Porque claro, tenemos gastos de viaje por 3,000. El SRI nos dice solo el 3%, deducible el 3% de los ingresos, en este caso de 90,000, 2,700. ¿Qué pasa con el resto? Ya creo que vamos a tener que sacar la regla. Gastos no deducibles. Gaby, bien. Gracias. Que ya iba a sacar la regla. ¿Sí o no? ¿El resto? ¿Qué dicen? Se salvaron. Si no, ya iba a sacar la regla. Ya estaba ya. Aquícito está. Y es la de metal, de las que sí duelen. Recién entro y ya está con una regla. Es que ustedes se ganan. No es mi culpa. Es por su bien. Vamos, pérdidas de ejercicios. A ver, entonces ya vimos en el artículo 10 que tenemos las deducciones generales. En el artículo 11 tenemos pérdidas de ejercicios anteriores. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que también se hace un pequeño ajuste con pérdidas de ejercicios anteriores.
Pero si ven, si es largo y estoy bajándole al impuestos diferidos. No, ya me pasé ya. Recién entro y ya está con la regla, dice. Es mi culpa. Uno quiere ser bueno. Artículo. Gastos de viaje, a menos que ya le hayan puesto aquí mismo depreciación. Amortización. Sueldos y salarios. Si ven, también es deducible los sueldos, salarios y remuneraciones en general. Beneficios sociales, participación a trabajadores. Deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales. Aquí también hay, por ejemplo, algunos beneficios, ¿no? Miren, aquí también me habla de esos beneficios de, Inge, es que yo incrementé las plazas de trabajo. ¿Qué me dice, por ejemplo? Miren aquí 9.3. El contribuyente que genere incremento neto en las plazas de trabajo para personas que hayan cumplido con una pena privativa de libertad superior a un año o a sus cónyuges o parejas en unión de hecho tendrán una deducción adicional de 75% respecto del gasto de sueldos y salarios sobre los que se haya aportado a la seguridad social. Los contratos laborales deberán inscribirse en el Ministerio de Trabajo. Esto quiere decir que no solo tienes el valor, digamos que gastas $1000 en ese sueldo, podrías ponerte un 75% adicional, 1750, que puede ser deducible, ¿no? O sea, esos son ciertas ventajas que te da la ley de régimen tributario interno si es que tú aplicas ciertas actividades, como en este caso es para personas que hayan cumplido con una pena privativa de la libertad superior a un año y les das trabajo o a sus cónyuges o parejas en unión de hecho, puedes hacerte deducible. Mira, aquí está la provisión de créditos incobrables. Depreciaciones y amortizaciones. ¿O es después del innumerado? Sí, creo que es después del innumerado. 26, 27, innumerado. Dice impuestos diferidos. Bueno, para efectos tributarios se permite el reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos únicamente en los casos y condiciones que se establezcan en el reglamento. En caso de divergencia entre las normas tributarias y las normas contables, prevalecerán las primeras. Aquí está lo que también los que realicen donaciones a favor de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Amortización. Dice, será deducible la amortización de los valores que se deban registrar como activos de acuerdo con la técnica contable para su amortización en más de un ejercicio impositivo y que sean necesarios para los fines del negocio o actividad de los términos definidos en el reglamento. En caso de que los activos intangibles que de acuerdo con la técnica contable deban ser amortizados, dicha amortización se efectuará dentro de los plazos previstos en el respectivo contrato o en un plazo de 20 años. No será deducible el deterioro de activos intangibles con vida útil indefinida. Y aquí también me habla de los deterioros de inventarios, ¿no? Que no va a ser el de los deterioros, perdón, de los deterioros de activos intangibles que no son deducibles. Porque hay cosas que en la contabilidad obviamente yo lo pongo como gasto, entre ellos el deterioro, pero no lo puedo poner, no lo puedo poner como deducible en el impuesto a la renta. Aquí está, me he pasado. Pérdidas. Las sociedades
personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las sucesiones obligadas a llevar contabilidad pueden compensar las pérdidas sufridas en el ejercicio impositivo con las utilidades gravables que obtuvieron dentro de los 5 periodos impositivos siguientes, sin que exceda en cada periodo el 25% de las utilidades obtenidas. Al efecto, se entenderá como utilidades o pérdidas las diferencias resultantes entre ingresos gravados que no se encuentren exentos menos los costos y gastos deducibles. Entonces, aquí en este caso, cuando yo tengo pérdidas, también les puedo hacer deducibles, cuando tengo pérdidas de los ejercicios anteriores. Pero ¿cuánto? Si la pérdida fue del... Si la pérdida fue, supongamos, de $10,000, yo no puedo restarme, o sea, no puedo deducirme todo de una sola, sino que tengo que aplicar el 25%, ¿no? Sin que exceda en cada periodo el 25% de las utilidades obtenidas. Sí. No puedo superar a este 25% de las utilidades obtenidas. Al efecto, se entenderá como utilidades o pérdidas las diferencias resultantes entre ingresos grabados que no se encuentren exentos menos los costos y gastos deducibles. O sea, me habla de la utilidad gravable más bien. ¿Sí? No puede superar el 25% de la utilidad gravable. ¿Qué más? Tenemos pérdidas de ejercicios anteriores, amortización, la amortización de intangibles y pagos al exterior. Ya sabemos que igual tiene que estar en un comprobante válido en el Ecuador. Luego, de acuerdo al artículo 27 del reglamento a la ley de régimen tributario interno, también tenemos las deducciones generales. O sea, no puedo como que acabar solo ahí, ¿no es cierto? Artículo 27. Ponerle acá. No puedo como decir ya, solo acabé y hasta ahí se fue todo, no. Tengo que 21, 22, 23, 24, 25, 25, 1, 26 y 27. Deducciones generales. En general, son deducibles todos los costos y gastos necesarios causados en el ejercicio económico directamente vinculados con la realización de cualquier actividad económica y que fueren efectuados con el propósito de obtener, mantener y mejorar rentas gravadas con impuesto a la renta y no exentas, y de acuerdo con la normativa vigente se encuentran debidamente sustentados en comprobantes de venta. Lo que, más o menos lo que decía la misma ley de régimen tributario interno, ¿no es cierto? Que son deducibles todos los costos y gastos que estén en comprobantes de venta válidos, pero que también sirvan o ayuden al giro del negocio, porque si no ayudan al giro del negocio, pues no podría ser los deducibles. O bueno, esa es la regla general, ¿no es cierto? La renta neta de las actividades habituales u ocasionales será grabadas serán determinadas considerando el total de ingresos no sujetos de impuesto único ni exentos y las deducciones de los siguientes elementos. Los costos y gastos de producción o fabricación. Lógicamente, cuando hago un producto, todo lo que sería materia prima, mano de obra y costos indirectos. Las devoluciones o descuentos concedidos bajo cualquier modalidad que consten en la misma factura o en una nota de venta o en una nota de crédito siempre que se identifique al comprador. El costo neto de las mercaderías o servicios adquiridos o utilizados. Sé que pruebe subir el micrófono. No sé si se escucha todo bien ahí. Déjenme ver. TikTok me sabe tener con sus cosas. La otra vez me cerró el live. ¿Sí se escucha o no?
100% dice acá. Vamos a meterle 250%, a ver. Hasta el perro escuché ahí. Ya. Entonces, supresión de ruido. Fase de audio, guardar. Listo. Los gastos generales, entendiéndose por tales como los administrativos y los de venta, los gastos y costos financieros. Y bueno, vamos a ver ya un poco del ejercicio. Impuestos diferidos. Bueno, también hay en el artículo 28, ¿no? Más gastos deducibles. Vamos ahora con los impuestos diferidos. Porque también hay, de acuerdo a la técnica contable, ¿no? Lo que pasa es que un cierre fiscal también se hace de dos partes. Toca entender contabilidad bajo NIF, porque claro, tengo que aplicar la técnica contable, la normativa contable y también tengo que aplicar la normativa tributaria. Eso es probablemente lo más complejo. Entonces, también ya el SRI me dice, tú puedes reconocerte impuestos diferidos. O sea, no solo lo que yo digo como SRI, ¿no es cierto? Que es deducible. Porque claro, hay gastos de acuerdo a la técnica contable, o sea, las NIF, que se pueden poner como gastos de deterioro de inventario, pero que el SRI me dice, no puedes deducirte siempre, sino bajo estas circunstancias. Entonces me voy más acá. Gastos generales deducibles, no artículo 28, y aquí va otra lista de gastos generales deducibles. Esto lleva tiempo. Avisarán si ya se duermen o no. Es cansada la vida del contador en general, es duro. No es fácil hacer esto ya. A ver, dice impuestos diferidos. Y aquí la ley de régimen tributario interno me da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este está sustituido. 12 y 13. 14. 14 casos, pero uno está, ya no está aplicable. De estos 14, de estos 13 casos, 14 menos 1, tengo que yo leer para ver si aplica. El típico, el que tienen la mayoría de empresas, son las pérdidas por deterioro del producto del ajuste realizado para alcanzar el valor neto de realización de inventario, serán consideradas como no deducibles en el periodo en el que se registren contablemente. Sin embargo, se reconocerá un impuesto diferido por este concepto, el cual podrá ser utilizado en el momento en el que se produzca la venta baja o autoconsumo. Y esto es de lo que muchas personas se quedan con dudas. ¿Qué son los impuestos diferidos? Aquí está parte de los impuestos diferidos. Cuando yo registro un gasto de deterioro de inventarios, yo no puedo considerarlo deducible en este periodo. Sin embargo, ¿qué pasa? En el futuro, se reconoce un impuesto diferido, el cual puede ser utilizado en el momento en el que se produzca la venta baja o autoconsumo de inventario. Entonces aquí el SRI mismo me dice todas las ocasiones en las que yo puedo reconocer un activo o un pasivo por impuesto diferido. Y me da las instrucciones, me dice cuándo tú puedes ya considerar o puedes hacerlo deducible a tu gasto. Puede ser al gasto de deterioro de inventarios. El desmantelamiento también, que se reconoce, todo esto se reconoce de acuerdo a las NIF.
Todos estos gastos, impuestos diferidos se reconoce de acuerdo a las NIF, pero el SRI me da las reglas de cuándo hacerlo deducible. ¿Sí? Hay más del artículo 29, el de deducciones por pagos al exterior y gastos no deducibles en general, el artículo 35. Entonces, como ven, estos son los artículos precisos que uno tendría que leer para hacer correctamente un cierre fiscal. ¿Y cómo se hace? Después de que ya digo, bueno, ya están, he leído todos los artículos, ya tengo un poco más de conocimiento, ya entiendo cómo se puede hacer. No es más que hacer los ajustes respectivos a al estado de resultados. Sí, vamos a ver en este caso. Voy a hacer el ajuste ya. A ver cómo nos va quedando esta parte. Pero antes de hacer los ajustes respectivos, vamos a darle unos 10,000 likes a esa pantalla para que más personas se puedan unir. Me dice Tania, las pérdidas son deducibles, es correcto. Se amortizan, correcto. O sea, se pueden ir deduciendo, ¿no? Me dice, ventas menos costo de ventas, 90,000 menos 21,000, me da un total de 69,000 en este caso. Tengo 3 gastos, ¿no? Gasto sueldos, gasto arriendos, gasto multas del SRI porque no he pagado y gasto depreciación de maquinaria. Gastos intereses, gasto deterioro de inventarios. Sí. Entonces voy a restar todo esto. Gastos, utilidad bruta, menos gastos administrativos, menos gastos financieros y menos gastos de venta. Y me da aquí 59,500. Y también he tenido una cuenta del otro resultado integral. ¿Qué voy a hacer acá? A restar la participación de trabajadores el 15% de participación de trabajadores por 8,925. Utilidad antes de impuesto a la renta. Y voy a ir comparando, ¿no? Voy a ir viendo qué me sale nomás en el formulario. Este es el formulario de sociedades. Costos y gastos, utilidad grabada, ¿no? Voy a, no sé dónde ponerles, aquí abajito voy a ponerles. Miren, de la utilidad del ejercicio se resta primero una diferencia permanente. Este es de otro ejercicio. Y luego me sale la utilidad gravable. Si ven, después de la participación de trabajadores yo tengo la utilidad gravable. Aquí dice utilidad del ejercicio 120,200, cálculo del base para la participación de trabajadores y resto la participación de trabajadores, que es el 15%. Y aquí es donde tendría que ir ajustándose, ajusto después, ¿no? Gastos no deducibles locales, gastos no deducibles del exterior. Y más abajo, generación y reversión por diferencias temporarias de impuestos. Por todos los casos que me da el SRI. Por valor neto de inventarios, por provisiones para desahucio, por costos de desmantelamiento, por deterioro de propiedad, planta y equipo, por provisiones. Todos esos, ¿no es cierto? Que son los impuestos diferidos.
Y aquí me da los gastos no deducibles locales y no deducibles del exterior. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ajustar antes de impuesto a la renta, ya, 50.575. Y voy a ir viendo, aquí sí tengo que ir viendo rubro por rubro. Y si no hicieron de forma adecuada desde el principio, porque desde mi perspectiva yo les suelo poner gastos no deducibles a la cuenta y le mando una cuenta en específico de gasto no deducible. Por ejemplo, si esta multa del SRI es no deducible, yo le mando una cuenta que es gasto no deducible de una vez. Ya. Podría ponerle gastos multas por ahí, pero de una vez le pongo como gasto no deducible. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir analizando gastos sueldos. En general los sueldos son deducibles, completo. Gasto arriendos, también los arriendos son deducibles, completo. ¿Qué pasa con estas multas? Las multas normalmente no son deducibles, ¿sí? Las multas del SRI, las que yo le pago al SRI porque me atrasé por la declaración, no es deducible. Entonces yo aquí le ajusto y le pongo más gastos no deducibles. Voy a ponerle permanente. Sí, gastos no deducibles de forma permanente. Está 200. ¿Sí ven? Entonces, ¿por qué le pongo permanente? Porque esta no voy a poder deducirme ni hoy, ni mañana, ni dentro de 10 o 50 años. No puedo deducirme porque el SRI me dice los gastos de multa, como vimos ya en la parte teórica, no son deducibles de impuesto a la renta. O sea, no voy a poder ponerme como gasto deducible la multa, los pagos de multa. Gasto de depreciación de maquinaria, 3,000. ¿Qué creen ustedes? ¿La depreciación de maquinaria, deducible o no deducible? Vamos a darle 10,000 likes a esa pantalla para que más personas se puedan unir. No se asusten del reglazo y sobre todo no se asusten de cómo se hace esto, ¿no? Sí es complejo, sí lleva su nivel de dificultad, pero es lo que toca. Es el siguiente paso para ser contador ya hecho y derecho y para ver también todas las oportunidades que se les pueden presentar, ¿no? ¿Qué creen? ¿Sí o no? ¿Deducible o no deducible la depreciación de maquinaria? ¿Le pongo no, le ajusto o no le ajusto? ¿De qué depende? ¿Quién sabe cuáles son los límites de deducibilidad? En general, hay límites, ¿no es cierto? Y son los límites que nos enseñan para la ley de, tal vez que nos enseñan en el colegio, en la universidad. Y dice que, por ejemplo, los edificios tienen un límite de depreciación anual de 20 años o el 5% anual. Ya. ¿Qué pasa con esta parte? En esta parte, el SRI no me dice deprecia a 20 años, porque es típico que en los ejercicios pongan, no, edificios 20 años, y con eso, no. El SRI me dice deprecia a no menos de 20 años. ¿Por qué? Porque si deprecias a menos de 20 años, digamos que en un año me gasté todos los 100,000 de edificios voy a poner en depreciación. Obviamente eso es un gasto y es un gasto deducible. Entonces no me voy a poder deducir los $100,000 en un solo año, ¿no es cierto? Eso es lo que me dice el SRI. No pongas a menos de. No me dice no menos de. En años o en porcentaje. En años. O en porcentaje me dice no más de. No más de. En porcentaje. No más del 5% anual, por ejemplo. Ya. En maquinaria,
¿Qué me dice? No menos de 10 años o no más del 10% anual. ¿Qué más tenemos? Maquinaria, vehículos. Vehículos, no menos de 5 años. No menos de 5 años y o el 20% anual. Equipo de computación. Equipo de computación, ¿quién se sabe? Ya les toca ya. Solito yo aquí hablando. Y eso que estamos como 12 personas que están desde el principio. Equipos de computación, ¿cuánto es la depreciación? Ya, madre, creo que... Ahora sí, ¿dónde está la regla? ¿Cuánto es la depreciación? 3 años. 3 años. Ah, ojo. 3 años o no menos de 3 años, ¿no? ¿Y en porcentaje? Verosicel. ¿Y en porcentaje? ¿3 años y en porcentaje? 33.33%, ¿no? Anual. No menos de 33.33% anual. Ya. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer aquí? Yo tengo que verificar que la maquinaria no haya tenido una depreciación acelerada. No tengo este dato, ya no les dice porque se hace un poco más extenso. Y nos vamos aquí unas 10 horas siquiera, ¿ya? Porque un cierre fiscal sí lleva tiempo. Entonces no les puse ese dato de forma intencional, pero yo tengo que verificar aquí que esta maquinaria no se haya depreciado a menos de 10 años o al 10% anual, o no más del 10% anual. Es decir, que si costó 50,000, no se haya dividido para menos de, o sea, no puedo ponerme un gasto de 5,000, digamos que en 9 años. Más de 5,000 no puedo ponerme. Ya. Si es que fuera el gasto de 50,000. ¿Por qué? La compra de la maquinaria fue de 50,000. ¿Ya? Y yo el límite máximo que puedo depreciarle es a 10 años. A 9 ya no puedo. Porque ya me sale mayor de 5,000. A 8 tampoco puedo. Ya me sale 6,250. Pero tranquilamente puedo depreciarle a 20, a 30, 40, 50 años. Ya. No hay problema con eso. Lo que me dice el SRI es que no deprecia menos de estos años, porque ahí ya no me va a dejar hacer deducible ese valor. Eso es lo más importante, porque aquí también se confunden y ponen después la maquinaria por, no sé, le deprecian a 10 años, que es lo que te dice la norma. Pero después resulta, Inge, me sigue funcionando la maquinaria. ¿Qué hago? Ya cometiste un error porque sigues usando la maquinaria. Lo mismo suele pasar con edificios. Inge, le puse a 20 años, ya pasaron los 20 años, ¿y ahora qué hago? Cometiste un error. Tendrías que hacer una corrección de errores. ¿Por qué? Porque, o más bien, cometiste no realizaste una estimación adecuada. Entonces tendrías que corregir la estimación para aumentar los años de vida útil de los edificios. El gasto de deterioro de inventarios es de $500 y entonces tengo gastos deducibles permanentes. Ahora voy a sumarle los gastos no deducibles temporales. ¿Por qué puedo sumarle los gastos no deducibles temporales? En este caso, deterioro de inventario. Ya. Porque yo ya leí en mi reglamento que dice, las pérdidas por deterioro, producto del ajuste realizado para alcanzar el valor neto de realización del inventario,
serán consideradas como no deducibles en el periodo en el que se registren contablemente. Sin embargo, se reconocerá un impuesto diferido por este concepto, el cual podrá ser utilizado en el momento en el que se produzca la venta, baja o autoconsumo. Entonces, hoy no me puedo deducir, es considerado como no deducible. Sin embargo, reconozco un impuesto diferido. Entonces, ¿yo qué voy a hacer aquí? Estos $500 de deterioro de inventarios voy a sumarlos. Tendría que hacer lo mismo con ingresos exentos. Ingresos exentos. Ya. Igual, permanente o ingresos exentos temporales. Pero solo le voy a poner ahí ingresos exentos, nada más, ¿ya? Lo que pasa es que ahí hay un poco más de complejidad en el cálculo. Solo le pongo ingresos exentos. O quitémosle para que se haga un poco más fácil, ¿ya? ¿Qué me falta? Me falta poner, ahora sí, todo esto me va a dar como resultado la utilidad gravable. $50,000 más gastos no deducibles, más $500 de no deducibles permanentes y no deducibles temporales. Da la utilidad gravable de 51,000. Si se fijan, la utilidad gravable ya no fue 50,575. Ahora la utilidad gravable es 51,275 y ese es el ajuste que tengo que hacer. Con todo lo explicado anteriormente, considerando todos estos artículos, tengo que hacer todos los ajustes que sean necesarios. De restar o sumar, de restar en este caso ingresos exentos o de sumar gastos no deducibles. Utilidad gravable y me da el 25% de impuesto a la renta. Ya. Ahora, ¿cómo se registraría esto? Vamos a acabar con esto. Ojo, si tienen una cuenta del otro resultado integral, ya sería acá abajo, ya no sería parte de esto, porque las cuentas del otro resultado integral no pagan impuesto a la renta. Si en este caso tenemos una revaluación de terreno, que es del otro resultado integral, que no pagamos impuesto a la renta. Y eso me da igual 5 impuestos del impuesto a la renta y más impuesto a la renta corriente y más o menos impuesto a la renta diferido. Ya, utilidad neta del ejercicio. ¿Qué tengo acá? El impuesto a la renta diferido es el valor del no deducible temporal por la tasa del 25%. Y ahí sí sumo los tres. Sumo y resto, ¿no? Me da 38,581. Entonces, ¿cómo voy a registrar esto? Ya está, ¿no? Mi impuesto a la renta corriente y mi impuesto a la renta diferido de 125 porque es por este valor. Y esta es diferencia permanente. Entonces, el impuesto a la renta diferido solo me sale de acá, ¿no? 500 por el 25% y me sale $125. Este ya es el impuesto a la renta diferido. Lógicamente, una vez que yo tengo este impuesto a la renta diferido, le registro, tengo que hacer otro asiento, ¿no?
El asiento tengo que hacer por gasto de participación de trabajadores, gasto impuesto a la renta corriente y gasto por impuesto a la renta diferido. Tengo que hacer los tres. ¿Le hacemos o no le hacemos los asientos? Ya para irnos a dormir. Si le hacemos los asientos, ya. Vamos a ver cómo nos quedaría, ¿no? Utilidad del ejercicio. Bien. Utilidad del ejercicio yo aquí le tengo por 59.500. Luego le pongo acá la participación de trabajadores. Luego, los gastos no deducibles locales en el casillero 806, diferencia permanente. Y en la parte de acá abajo, la generación o reversión de diferencias temporarias por impuestos diferidos. En este caso estamos generando el impuesto diferido. Bajo un poquito ya. Y me da la utilidad gravable. 51.275, déjenme ver. 51.275. Es correcto, ¿no? Los ingresos menos la participación, más los gastos no deducibles, más la generación de impuestos diferidos, me da 51.275. Luego, ¿dónde más le lleno? $818, veamos aquí, eso. 12.818,75 es el valor del gasto del impuesto a la renta, el total impuesto causado, ¿no? Y en general estos valores ya se nos calculan de forma automática, 12.818,75, cuando ya entramos en el formulario. Tenemos que llenar, si ven, hay una parte también para los otros resultados integrales, en este caso la revaluación, supongamos, o la ganancia por terrenos. De propiedad de planta y equipo. 5.000. Este es de otro ejemplo, por eso está con otros valores. Y aquí, si ven, tengo que poner el gasto impuesto a la renta corriente y el gasto impuesto a la renta diferido. En donde dice informativo, en el 888 y 889. Pongo gasto impuesto a la renta corriente con negativo y gasto impuesto a la renta diferido con positivo. Porque ese me da un saldo a favor, ¿ya? ¿Qué más tengo que hacer aquí? Los asientos que me pidieron, ¿no es cierto? Hagámosle de una vez los asientos. Los asientos normalmente se hace antes de hacer los asientos de cierre. El primer asiento sería gasto, participación de trabajadores a participación de trabajadores por pagar. Para registrar participación de trabajadores. El segundo asiento sería el gasto impuesto a la renta corriente. Un solo gasto impuesto a la renta corriente.
Obviamente aquí tengo que ponerle con valor absoluto porque no puedo poner valores negativos, ¿no? Se me abrió todo. Gasto impuesto a la renta. No sé por qué se me abrió todo. Espérenme. Ya. Gasto impuesto a la renta corriente. A impuesto a la renta por pagar. A registrar impuesto a la renta corriente. Y como tercer punto, tenemos el impuesto a la renta diferido. Y aquí registro activo por impuesto diferido por inventarios. Y yo les sé poner gasto e ingreso por impuesto a la renta diferido, pero ya depende de ustedes cómo quieran ponerle. Yo le pongo a veces gasto, ingreso o solo gasto a veces le ponen. Pero ¿cuál es la característica de este gasto? Esto es una cuenta por cobrar a ingresos en realidad, cuentas por cobrar a ingresos, es un asiento base, cuentas por cobrar a ingresos. Sí. A veces le ponen gasto por impuesto a la renta diferido o ingreso por impuesto a la renta diferido. Porque está compositivo, ¿no es cierto? Para registrar impuesto a la renta diferido. Ya. ¿Qué va a pasar aquí? Que cuando yo tenga que reversar, registro lo mismo. Solo que yo pongo la base imponible en vez de acá. En vez de... ¿Dónde está? En vez de ponerle en esta primera parte, en generación, le pongo en reversión. Ya. Y ya estaría hecho mi formulario. ¿Y qué hago también? Reversar el asiento. Gasto ingreso a la renta por impuesto diferido, activos por impuestos diferidos. Sí, porque a veces es un gasto, a veces es un ingreso. Por eso es que se pone gasto ingreso o a veces todos le ponen gasto refiriéndose al gasto impuesto a la renta diferido. Pero a mí me parece más adecuado ponerle así porque, por ejemplo, en este caso es un ingreso. Y si yo mayorizo, va a estar en el haber, ¿no es cierto? Impuesto a la renta diferido. O sea, si yo le pongo aquí gasto ingreso por impuesto a la renta diferido, debe haber. ¿No es cierto? Miren cómo va a estar acá. 125. Ya. Y con esto obviamente se hacen los asientos de cierre. Aquí si es que tienen el software contable ya pueden mandarle asiento de cierre y fling, se cierra todo esto. Porque se cierra esto como ingreso, como gasto y ya me da la... Obviamente estos son dos gastos adicionales. Se cierra este ingreso y me da la utilidad, el ejercicio. Sí, porque esto es un ingreso, ¿no? Ojo. Después de todo este gasto e ingreso por impuesto a la renta diferido es un ingreso. Cuando se cierra como un gasto. Se hace negativo. ¿Entendieron, sí o no? O sea, si no, me doy contra el piso. Sí estaba complejo. Estaban como 40 personas. Lo que pasa es que ya son temas complejos. Por eso vamos a probablemente tratarlo en... Vamos a tratarlo en nuestra cuenta de los niferos. Ya vamos a meternos un poco más a fondo. Muchas cosas ya muy, muy profundas, mucha ciencia ya. Porque aquí todo el mundo es, ¡Inge! Quiero declarar el RIMPE negocio popular. Y está bien, ¿no? Porque ya, o sea, ya uno sabe cómo se mueven estas cosas, pero también necesito hacerles cosas un poco más complejas eh, para que ustedes también vayan aprendiendo más, ¿no? Vayan avanzando, porque si no se van a quedar solo en negocio popular y no pega, ¿ya?
Para eso vamos a tener el canal de los niferos también que está conectado está anclado, ¿no? Es nuestra propia cuenta de los niferos. Dicho eso, quienes quieran aprender un poco más, tenemos dos opciones de cursos que estamos dictando en la actualidad. Son membresías, ¿no? Son membresías que con un costo mensual, con un pago mensual, acceden a todos los cursos. Los cursos están pregrabados, son poco a poco, también son algo extensos, no son tan cortitos porque tienen bastantes temas que pueden aprender. Ya. Tenemos la primera opción que es el curso de formularios básicos, ¿sí? Que en la actualidad tiene un precio de 21,99 y el curso de NIF Pymes más formulario 101. Más formulario 101, más estado de flujo de efectivos y cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros. Ya, pero pongámosle más flujo de efectivo. ¿Por qué es importante esto? Porque esto se presenta a la superintendencia de compañías. O sea, no es que solo presentas el formulario 101 y se acabó. Tú tienes que presentar el estado de flujo de efectivos, el estado de cambios en el patrimonio y las notas explicativas a la superintendencia de compañías. ¿Ya? Vamos a darles un precio especial a las personas que están aquí, que se han quedado hasta el final, ¿ya? Este es el precio actual del curso de formularios básicos. Voy a parar la grabación nomás para que no se